paz. Seguimos ahora en este segmento, en el comentario final de la interpretación, contestando a la pregunta: ¿qué sucede si yo no soy fiel? ¿Y qué sucede si yo no soy prudente? Es decir, si yo no soy fiel a lo que Dios ha dicho, y si yo no soy prudente como las vírgenes prudentes. ¿Qué significa prudente? Que ellas tomaron aceite, anticiparon. Si yo no anticipo y no me preparo, prudencia es anticipar y prepararse. El que no se siente a estudiar, a formarse, a educar, a orar, a buscar una amistad con Dios, a desarrollar la llenura del Espíritu, Hechos capítulo 1, versículo 4, no se vayan de Jerusalén, sino esperen. El que es infiel en eso, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con eso? Pero dice en Mateo capítulo 24, versículo 51, dice que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oye, es directamente, aun cuando el Señor está hablando de forma encubierta en la parábola de este elemento, este requerimiento de ser fiel y prudente. Ahí lo habla claro y directamente de que hay un peligro grande en no ser fiel. Si no eres fiel, mira, si no eres fiel, si no te preparas, si no eres prudente, estás en peligro de que se pierda tu alma. Lo dice ahí Mateo 24, 51. No, tienes que ser fiel, porque dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Tienes que ser fiel y no hacerle daño a la obra. Ten cuidado. Hay personas que yo me salvé y no me importa lo del otro. Y con su vida y con sus... Y así es que yo soy. Actúan de esa forma aunque destruyan a otra persona. Tienes que tener cuidado de que no hagas daño a otro. No seas piedra de tropiezo. Porque el Señor dio una advertencia que los que son piedra de tropiezo, a los pequeñitos, les viene un castigo fuerte y puede recibir la pena de perdición. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Y qué si yo no soy fiel? Bueno, si tú no eres fiel, y después que conociste a Jesucristo, y después que ha gustado, tú vuelves, te descuidas, no te preparas, no permaneces, te enredas. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol San Pedro que el estado postrero viene a ser peor que el primero, porque ahora te vas a quedar perdido y con los ojos abiertos, que te va a doler más. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Si no te preparas, si no eres fiel, si no permaneces en Cristo, estás en peligro de caer, ser arrastrado por el error. Y caer en perdición. Ante bien, creed en la gracia, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tienes que crecer. Y si no soy fiel, ¿qué? Si no soy fiel, ¿qué? ¿Sabes qué? Si no eres fiel, si no permaneces, si no te preparas, si no eres prudente, la advertencia del Espíritu Santo es clara. El Señor lo dice en Mateo 24, 50 y 51, que es perdición. El Señor lo ilustra nuevamente en la parábola de las 10 vírgenes, donde unas no anticiparon, no se prepararon. Y el esposo tardó, y cuando vino el esposo no tenían aceite en su lámpara. La falta de preparación, de ser prudente, de ser fiel, te puede causar destrucción eterna. El Señor ha dicho claramente, el apóstol Pablo lo enseñaba, el apóstol Pedro lo enseñaba. El Señor, por el mandamiento del Espíritu Santo, en el capítulo 1, versículo 4 de Hechos, le dice a ellos: no se vayan de Jerusalén. Es verdad que yo les dije a ustedes: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, pero no se vayan sin prepararse. Tienen que ir a Jerusalén y esperar recibir el Espíritu Santo. Tú tienes que buscar esa capacitación, tienes que crecer
en gracia, crecer en conocimiento, crecer en los dones. Tienes que desarrollar una amistad con Dios, colaboración con el Señor. Fíjate que eso de que yo creí y ya pusieron mi nombre en el libro de la vida y yo me voy a vivir mi vida como yo quiera y como mejor me parece, no encaja con tantos versículos. Hay demasiados pasajes en la Biblia que contradicen ese concepto. Verdaderamente, hermanos, que es peligroso la idea de decirle a una persona solamente cree y ya, cuando el Señor claramente ha establecido de que es necesario ser fiel. El apóstol Pablo dice, es necesario que los administradores sean hallados fieles. Él escribe al Apocalipsis y le dice, ustedes van a padecer, pero porque estén pasando trabajo, sufrimiento, porque lo metan en la cárcel, porque lo maten, no es excusa para echar para atrás. Tienes que ser fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y si no soy fiel, bueno, si le negáramos, dice el apóstol San Pedro, por el Espíritu Santo, que si le negáramos, Él nos negará. Eso no te lo van a decir. Así que si estás viviendo una vida de que ya yo soy salvo y predestinado para salvación y sellado, y ya no importa que yo le dé las espaldas a Dios, no importa que yo no sea fiel, no sea prudente, el Señor Jesús perdió su tiempo hablando todo eso. Para mí eso es disparate. Eso era que el Señor no sabía la teología, eso era que el Señor no fue al instituto, donde ya si yo estoy predestinado y ya Dios me selló, ¿por qué tengo yo que afanarme? Porque hay importancia de ser fiel. Tienes que ser fiel, ¿eh? Porque la Biblia nos dice para que en todo aquel que en Él crea, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Y eso es un creer presente y continuo. Y por eso tú debes de permanecer en la fe. Porque si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo por su fe vivirá. Es un pedacito. No te dice la otra parte. Dice, pero si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Ve? Entonces el justo, ya una persona que fue justificado por la fe, puede retroceder. Y si retrocede, el Señor da una advertencia de que es el lugar del llanto, del crujir de dientes, de las tinieblas de afuera. Así que si no crees, es terrible las consecuencias. Tienes que creer, permanecer creyendo, ser fiel y ser prudente. ¿Prudente? ¿Qué significa ser prudente? Bueno, recuerda las vírgenes fatuas y las prudentes. Las prudentes fueron las que anticiparon, las que se prepararon. Como tú te estás preparando ahora, estudiando, preparándote ahora para hacer el trabajo del Señor, orando, buscando su rostro, preparándote, quitando lo que tú sabes que no le agrada a Dios, preparándote, dejando lo que no le agrada a Dios, preparándote, buscando del Señor, aprendiendo la palabra, preparándote. Esas fueron las prudentes. Y las fatuas fueron las que no se prepararon, las que están por ahí, que dicen, yo tengo a Cristo, una Biblia bajo el brazo, y no se preparan. Pero el Señor no puede ser burlado. El Señor ha dicho, sé fiel hasta la muerte. Y esos que están por ahí, que conocen al Señor y todo, pero son infieles, creyendo que van a coger a Dios de bobo. Y ellos, la obra del Señor languidece, la obra del Señor está en necesidad, en miseria. Mientras ellos están paseando y gastando miles de dólares en capricho y cambian el carro porque no les gusta el color y vino uno nuevo, mientras que la obra del Señor está en el piso. Son infieles y dicen que van para el cielo, pero hay una advertencia bastante fuerte. Así que considera esto, porque las parábolas nos están formando. Es formación lo que hay. La paz del Señor. Mándanos tus comentarios, escríbenos. A propósito, te decimos cosas para que tú reacciones. Te sientes y te prepares. Prepárate, porque hay mucha manipulación. Y yo te estoy hablando claramente. Te estoy regalando los materiales, no te estoy pidiendo dinero, no estoy requiriendo nada de ti. Es por tu bien. Analízalo, ora, dile, Señor, enséñame, muéstrame la verdad. La paz del Señor.